Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con Mario Edgar Lobo. Muchas López. gracias, Negro. Bienvenido, Gracias. Mario. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre, así como dice el Negro, es Mario Edgar, pero me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en una pregunta que quiero proponerte. ¿Tienen alguna moral los políticos? Y como es una pregunta compleja, para contestarla revisé a dos pensadores antiguos de la política, pero que se encuentran absolutamente vigentes hasta el día de hoy. Uno de ellos se llamó Nicolás Maquiavelo, quien nació en Florencia, Italia, y que según se dice, vivió entre los años 1469 a 1527, es decir, hace por ahí de 500 años. El otro es Max Weber, economista, sociólogo y pensador político alemán, quien vivió entre los años 1864 y 1920, hace unos 100 años atrás. Ambos autores pensaron una forma de relación que debe establecerse entre moral y política. Para comenzar la reflexión, he escrito un texto que podrás consultar íntegro en las redes sociales de Solivagus, pero aquí te presento un resumen. Entonces, ¿tienen o no alguna moral los políticos? Veamos una respuesta desde lo que se llama el realismo político, escuela de pensamiento que propone reflexionar sobre lo que la política es en la realidad, por eso la idea de realismo, es decir, lo que es y no lo que debería ser. Todo estudiante de ciencia política aprende, desde las primeras lecturas de Nicolás Maquiavelo, un principio básico. En el mundo moderno, la política y la moral deben ir separadas. Esto no hace otra cosa que responder a la descripción de lo que hacen actualmente los políticos en la realidad. Tener principios o ser una persona con valores no es tan importante para la clase política actual como tener la certeza de que con quien se pacta es capaz de cumplir con lo pactado. En ese sentido, las mujeres y los hombres en la política tampoco necesitan guardar afectos, solo necesitan saber guardar las formas de relación personal políticamente correctas. En todo caso, lo más cercano a un código moral que tienen las y los políticos es el respeto a las reglas del juego del poder. Lo anterior permite no formar elevadas expectativas sobre lo que los hombres y las mujeres en la política son y sobre lo que pueden en realidad hacer. Si nos acercamos a la actuación de las y los políticos desde este enfoque, para el cual las personas en la política actúan por acuerdos y no por valores, muchas cosas que nos parecen incongruentes, incorrectas e inexplicables se nos volverán actitudes y formas del proceder político, si no más congruentes, por lo menos más explicables. Claro que los políticos siempre podrán aludir a la moral en sus discursos y podrán hacernos escuchar lo que nos gustaría oír. Pero el cumplimiento efectivo de sus promesas de campaña o de gobierno siempre pasará por una complicada red de equilibrios e intereses al interior de la clase política, la cual terminará desviando el discurso moral hacia la realidad de lo posible. Ahora, como lo advertía Max Weber a aquellos que estiman a la política como un arma para hacer el bien, decía Weber, y abro comillas, los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo estaba regido por demonios y que quien se mete en política, es decir, quien se mete con el poder como medio, firma un pacto con poderes diabólicos
y sabe que para sus acciones no es cierto que del bien solo salga el bien y del mal solo el mal, sino con frecuencia todo lo contrario. Cierro comillas. El texto en que Weber escribió esto se titula La política como profesión y fue pronunciado en Alemania en 1919. Sigue vigente para quien quiera ser un político profesional. Aunque parezca contradictorio, cuando Maquiavelo propuso la necesidad de separar la moral de la política, era porque se daba cuenta de que en la relación entre ambas, nunca la moral sometía a la política, sino al revés. Maquiavelo presenció el poder que le daba a la política ligarse al discurso moral, decirle al pueblo que el poder que ejercía el rey era con la bendición e incluso con la imposición de Dios. La moral, al servicio condicionado de la política, logra doblegar el alma de los gobernados a favor de los poderosos. Mucho se ha criticado a Maquiavelo, particularmente en su libro El Príncipe, en el que, de manera descarnada, habla de lo único que debe preocuparle a una persona política: mantener el poder. Porque tener poder es algo muy deseable. ¿A quién no le gusta que un familiar enfermo sea atendido con privilegios en un hospital, que le den el mejor cuarto, pasando por encima de otros que lo necesitan? ¿A quién no le gusta contar con privilegios para saltarse trámites o burocracias, o conseguir un jugoso contrato gracias al poder con el que se cuenta, o tener una casa sumamente lujosa y muchos carros último modelo, o contar con reconocimiento público? El poder es tener comodidad, lo que Maquiavelo dice que es el único objetivo que un político tiene enfrente, es decir, obtener el poder. Pero mantener el poder no es algo fácil, paradójicamente. En todo caso, el principal problema para mantener el poder es el siguiente: los políticos que solo buscan el poder deben estar constantemente alertas, estresados, no descuidar ningún detalle de su estrategia, deben intentar que nada se salga de su control. Pero esto se vuelve difícil porque quien desea el poder no está solo. Hay otros muchos y muchas personas en la política que también desean tener poder. Con la propuesta de separación entre moral y política, Maquiavelo da en la clave para el análisis de lo que hacen muchos políticos. Para entender buena parte de la política hay que saber que un verdadero político práctico, desde el punto de Maquiavelo, dejará de ser moral si esto conviene a sus intereses. Otro gran aporte de la separación entre moral y política es que evita las guerras de exterminio al interior de la propia clase política, ya que si algún político se considera el bueno, es decir, el moral, tratará de exterminar a toda costa a sus opositores, es decir, a los malos, a los inmorales. En términos llanos, Maquiavelo diría: si los políticos se asumen como son, personas con intereses y no ángeles vengadores, entonces tienen todas las posibilidades de sentarse a negociar cuando hay conflicto entre ellos. Pero cuando falsamente los políticos comienzan a decir que representan al partido del bien, al grupo de los buenos, a la sección de los puros, entonces estamos en vísperas de un conflicto de exterminio entre los bandos políticos. La razón es simple: bajo este discurso, el bien, el supuesto bien, nunca negociará con el mal, con el contrario, con la oposición. Lo que Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna, pediría a los políticos es: reconózcanse en su miseria humana y siéntense a negociar. Si introducimos la idea de que los hombres y las mujeres en la política son básicamente negociadores, ninguno o ninguna de ellas se consideraría poseedores del bien absoluto. Entonces estos equilibrios se vuelven un aspecto importante, ya que estos equilibrios no pueden estar separados de los intereses del pueblo en general, como si los pueblos no jugaran un papel determinante en la política. El pueblo también cuenta, y eso lo sabía perfectamente Maquiavelo cuando les planteó un dilema a los políticos de su tiempo. Les pregunta Maquiavelo: ¿qué es mejor para un príncipe? ¿Ser temido o ser amado por su pueblo? En todo caso, lo importante es que los políticos sepan que no pueden ignorar al pueblo de ninguna manera. En estos tiempos democráticos, la participación del pueblo es poderosa para exigir que en las negociaciones de los políticos se establezca también el bienestar público, el bien público,
el bien común. Así que, asumiendo que los políticos son básicamente negociadores del poder, desde la perspectiva del realismo político, sus negociaciones no pueden generar descontento popular. El pueblo también tiene un poder, que en su momento puede dislocar el poder de los políticos en turno. El bienestar del pueblo es parte de las negociaciones al interior de la clase política si ésta desea mantenerse en el poder. Mucho más hay que decir sobre esta compleja relación entre moral y política, cosa de las cuales todos hemos practicado un poco, pero por ahora basta con señalar que la paradoja de Maquiavelo, quien separando ambas logra salvar a la moral y con ella a las personas morales, y logra además desenmascarar los intereses reales que buscan los hombres y las mujeres que participan en política. Y también tenemos que escuchar a Max Weber, quien advierte que en la política se hace un pacto con poderes diabólicos, inevitable, y que quienes desean participar en este campo han de ser conscientes de ello para no generar elevadas expectativas acerca de la relación entre la política y su posibilidad de hacer el bien. Estas reflexiones de ambos pensadores quizás sean muy útiles en estos momentos de amplia radicalización en el campo de poder. En otros podcasts hablaré de una respuesta alternativa, de lo que puede ser una opción al realismo político, que es la posición de Maquiavelo y de Max Weber. La opción que propone la corriente de pensamiento llamada idealismo político, es decir, la que piensa lo que la política debería ser, integrando, ligando, estableciendo la relación entre la moral y la política a través de la ética, donde la moral quizá no se pueda cumplir al 100%, pero en donde la propuesta de ser hombres y mujeres con ética en la política, es decir, personas que adquieren responsabilidades públicas por sus acciones, decisiones y actos, es la clave. No es lo mismo la ética que la moral. La moral tiene valores fijos, inamovibles e innegociables. La ética pregunta sobre cuál es el mejor camino para hacer lo bueno y vivir bien, en la medida de lo posible. Pero como decía, esto será motivo de otro episodio de este tu espacio, La democracia del ego. Por lo pronto te dejo esta reflexión. Maquiavelo resuelve la encrucijada entre moral y política separándolas, dividiéndolas en dos campos, para que nuestro pensamiento sea más claro. Max Weber nos advierte que no le asignemos a la política tareas morales que no le corresponden. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué es mejor? ¿Que la moral y la política se encuentren separadas o que se hallen juntas? ¿Está destinada la política de manera directa para hacer el bien? ¿Qué papel juega esta relación entre moral y política en la democracia del ego? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. Mario, qué gusto tenerte acá de nuevo, volver a escuchar tus reflexiones. Y la verdad, con un texto que, pues para mí y quizás para quienes nos escuchan, pues es muy revelador, ¿no? Porque, digo, para abrir boca, yo creo que lo más importante de lo que mencionas al trabajar a estos dos grandes autores es esta falsa expectativa que regularmente los ciudadanos nos creamos de la política. Es decir, creo que, bueno, pues se abren muchas preguntas. ¿Los políticos tienen alguna moral o alguna ética? Bueno, pues, digo, cada quien lo tendrá que responder, ¿no? Yo me imagino que todos crecemos y nos educamos con ciertos valores, ciertos principios y los políticos en principio quiero pensar que tienen buenas intenciones para entrar a la política, para transformar su realidad, para mejorarla, etc. El punto y el problema y la revelación, insisto, para quien nos escucha el día de hoy, no sé si lo advirtieron, así es, pues sí, podrás venir de donde vengas o podrás ser quien eres, pero la política tiene una dinámica y una lógica y una realidad distinta, que ahí es donde tiene que negociarse entre tu ética personal, tus valores y
pues no sé, una comunidad política para llegar a acuerdos, para que avancen las situaciones, cualquiera que sean, las políticas públicas, las decisiones, etcétera. Pero entonces para mí eso es muy, muy revelador y quisiera dejar en la mesa ese primer rebote porque, pues como que, insisto, incluso hasta es liberador, ¿no? O sea, digo, ojalá no nos libere de tanto, ¿no? Es que al grado de que, bueno, pues está el otro extremo, ¿no? No hay nada de control, de ética, de principios, de valores ya en el quehacer político, pero de entrada suena muy interesante no estar teniendo tantas expectativas en nuestros representantes y tener una visión más concreta de lo que es la política, de lo que debe ser la política y de lo que puede ser la política. Claro, no, muchas gracias. Bueno, no sé si nos vas a presentar a nuestros invitados ahora. Bueno, pues por favor, es que lo que pasa es que me emociono tanto que y ya tenemos casa, tanto rato. Todos somos de sí, casa. que Bueno, digo, hola, pues yo soy el negro, también, Sí. El negro Bernal. Pero para quienes a lo mejor inician por este capítulo, pues que sepan. Sí, dónde andamos, claro, quiénes estamos somos. aquí complacidos con la presencia de Denise Tiscareño, una joven promesa de la reflexión en la democracia del ego. También está Oscar Zúñiga, este gran orador, diletante, ¿no? Un crack de la oratoria, de la organización. Del acomedimiento. Del acomedimiento, exactamente. Y, por supuesto, el camichín, Juan Pablo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a que esto se haga realidad, se haga posible. Y bueno, pues por supuesto, Mario, adelante. Oye, pues muchas gracias, Negrito. Gracias, Denise, Oscar, querido Juan Pablo. Gracias. A ver, yo creo que primero valdría mucho la pena decir que esto de que no hay que tener demasiadas expectativas sobre los políticos en términos de la moral es una especie de profecía autocumplida en la historia. O sea, es decir, no es real que en toda la práctica política, digamos, de las civilizaciones se haya necesitado dividir la moral de la política. Esta división, de hecho, es muy, muy particular de la época moderna. O sea, si revisamos, otras civilizaciones estuvieron ligadas la moral y la política, ¿no? Grecia y Roma, pero también en China, ¿no? Y en la India, la moral y la política vinieron ligadas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? En el mundo medieval, que es un mundo muy particular, porque después de la caída del Imperio Romano, lo que sucedió es que se crearon los militares romanos, empezaron a tomar diversos territorios de toda Europa occidental y se hicieron los feudos, ¿no? Y estos feudos luchaban entre sí. Eso fue una realidad que no existía en la historia humana, nunca ha existido esa gran división en feudos en un territorio tan pequeño. Algunos dirán que Europa es muy grande, pero en realidad Europa es muy pequeña. Y lo único que logró unificar a este montón de territorios que peleaban entre sí fue la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica. Entonces la religión se estableció como la gran transnacional, digamos así, de la época medieval. Y imprimió sus valores, por supuesto, ¿no? Y como todas las civilizaciones anteriores, hizo una relación entre moral y política. La cosa aquí, digamos, a diferencia de otras experiencias, es que en el mundo medieval la utilización de la religión para justificar el poder llegó a límites inimaginables, ¿no? Cuando estamos hacia finales de 1400, principios de 1500, la Iglesia había llegado a niveles, digamos, ya de utilización de la moral bien terribles, ¿no? O sea, con la idea de que Dios era el que elegía al rey, entonces, digamos, a las sociedades se les detenía de todo su pensamiento, o sea, la legitimidad venía de Dios. Por lo tanto, el rey era incuestionable, el único que podía cuestionar al rey pues era la Iglesia, los sacerdotes, los prelados de la Iglesia, ¿no? Y el pueblo quedaba pues a merced de esta gran idea de que Dios elegía al rey. Y entonces los reyes tenían que guardar las formas morales que la Iglesia establecía,
pero por detrás había realmente una gran corrupción. Esto es parte de la historia que se puede comprobar fácilmente, ¿no? A Maquiavelo le tocó presenciar cómo la religión era utilizada y la moral religiosa cristiana era utilizada por los poderosos, por los reyes, por la aristocracia, para justificar sus excesos, sus vidas licenciosas, el dispendio de los recursos, ¿no? del reino. Y entonces llegó un momento en que la perfidia fue tan grande que el pueblo empezó a no creer en el asunto. Es decir, nos están utilizando, ¿no? Todo el mundo sabía que los prelados, tanto religiosos como los reyes, en realidad fingían tener una moral. Pero la vida cortesana era una vida licenciosa completamente, dispendiosa. Entonces, cuando empieza a haber un movimiento importante de transformación de las prácticas políticas por dos grandes situaciones que se presentaron. Uno fue el Renacimiento, el arte, la cultura, que se dio hacia 1500, digamos así, y la otra fue el gran cisma entre el protestantismo y el catolicismo en Europa, ¿no? Y entonces, sobre todo el cisma entre el protestantismo y el catolicismo generó una pregunta fundamental. ¿Cuál Dios es el verdadero? O sea, ¿cuál Dios eligió al rey? ¿El Dios protestante o el Dios católico? ¿No? Entonces, ahí hubo un gran problema. Y ahí es cuando aparecen pensadores como Maquiavelo, ¿no? Que dicen, si queremos mantener en orden al pueblo y queremos mantener el poder, ¿no? Si los príncipes quieren mantener el poder, entonces lo mejor es dividir la moral de la política. Para que quien quiera ser un hombre o una mujer moral, pues tenga su propio espacio, y quien quiera ser un hombre o una mujer de poder, pues se reconozca en su propio espacio. ¿Por qué? Porque en la medida que la simulación continúe, en esa medida se va a desmoronar la legitimidad del poder. Entonces, con esta posición complejísima, muy compleja, porque era aceptar una verdad, digamos, supuesta, ética, que tiene que ver con decir, aceptemos que las personas somos malas personas. Entonces, empecemos a pensar cómo se puede gobernar a las malas personas. La idea de la virtud queda eliminada completamente de la discusión política, y entonces, como no hay hombres y mujeres virtuosos y virtuosas, pues sencillamente hay puros malos y malas. Entonces, a partir de ahí establezcamos todo el sistema. Y ese sistema se funda sobre la división entre moral y política, que va a causar otras divisiones después. Administremos la derrota moral, ¿no? Exactamente, administremos la derrota moral, y entonces luego va a venir la teoría de equilibrio de poder, es decir, claro. Años después va a venir teorías como la del equilibrio de poder, y va a decir, a ver, los poderosos solo pueden ser equilibrados por otros poderosos, nunca van a ser equilibrados por la moral. Ahora, hay que decir una cosa, estamos viendo una época parecida a la época del Renacimiento, porque en realidad las civilizaciones, para poder sobrevivir de manera longeva, necesitan la moral. O sea, las civilizaciones sin una tabla, sin los 10 mandamientos que cada civilización tiene que exponer, no se mantienen estables. La moral da una gran estabilidad. Pero cuando pierde legitimidad la moral, como sucedió en el Renacimiento, y como sucede con nosotros ahora, donde la época moderna se está desmoronando, algunos llaman a esta época por eso posmodernidad, entonces los valores morales también que tuvo la modernidad están siendo cuestionados. Por eso gente como Gilles Lipovetsky dicen que esta época es una época ética y no moral. ¿Qué significa? Que no hay valores fijos que nos den un sentido a todo el mundo, sino que se trata de discutir nuevos derroteros a través de cómo podemos vivir mejor. Y esa es la ética, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino? Que es lo que mencionas. ¿Cuál es el mejor camino? Y ahora, también eso tiene que ver con el ego. ¿Por qué? Porque, digamos así, se suponía, o hemos supuesto, que la moral es una de las mejores formas para detener el ego corrompido, ¿no? La moral y las leyes
se han inventado, o sea, y lo podemos discutir en diversas civilizaciones antiguas, se crearon para detener la superambición, por ejemplo, ¿no? Para detener todo esto que hemos comentado del ego dislocado, del ego enloquecido compulsivo, ¿no? Oye, Mario, ¿y quién es ahora la gran transnacional? O sea, escuchándote con la primera introducción, dirías, si la iglesia lo era en ese momento, ¿tú quién dirías que es ahora la gran transnacional en esta analogía de lo que comentaste? La gran transnacional ahora es la ideología liberal, o lo fue, ¿no? O sea, es decir, esto de la división de la moral y la política generó, digamos, por lo menos dos destrucciones importantes. Lo que mantenía, antes, ¿no? Maquiavelo plantea la destrucción, la división entre moral y política, pero eso abre la puerta para que tengamos el pensamiento de la libertad humana, ¿no? Aceptémonos que somos malos, ¿no? En principio. No hay virtud, pero entonces cada individuo tiene que buscar como su propia razón de ser. Por ejemplo, Yuval Noah Harari, en su libro de Homo Deus, dice que la época moderna ha hecho una transacción. Está dispuesta a perder el sentido por ganar poder. ¿Qué sentido se perdió en la época moderna con estas ideas como las de Maquiavelo? El sentido de que la humanidad tenía un propósito, ya sea un propósito dado por Dios, o sea... La salvación. Exactamente, o sea, tenía un propósito dado por Dios, un sentido. Cada persona jugaba un papel determinado, predefinido, por decirlo así. O sea, si alguien moría prematuramente en la época medieval europea, por ejemplo, pues era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? O si sucedía un acontecimiento catastrófico, pues era la voluntad de Dios. Había sentido. O también el sentido lo daba la naturaleza. El sentido era que nosotros jugábamos como humanos un papel en la naturaleza, ¿no? Un papel para cuidar la naturaleza, para entenderla, etcétera, etcétera. Con la división, la moral se perdió con eso, con esta gran parte del sentido. Entonces, pues sencillamente ya no tenemos un proyecto divino que perseguir y tampoco tenemos un lugar natural que jugar. Por lo tanto, somos los creadores de nuestro propio destino. Y entonces surge el individualismo moderno. Y eso se puede ver incluso en el arte. O sea, los primeros artistas que firman sus obras, y esto lo digo para el Negro y Solivagus, no la firman. O sea, cuando vemos, por ejemplo, los grandes monumentos romanos, no tienen firma de autor. Las firmas de autores comienzan con el Renacimiento. Precisamente porque ahí se establece que cada individuo sigue su propio proyecto, digamos así, dividido del proyecto de Dios y del proyecto de la naturaleza. Pero también la Reforma Protestante generó esta idea de que no necesitamos intermediaciones entre Dios y el individuo, o sea, ya no necesitamos a los sacerdotes. Uno como persona puede dirigirse directamente a Dios, ¿no? O sea, no hay intermediación, es relación directa. Entonces se fundamenta muchísimo la individualidad y eso tiene que ver mucho ahora con la generación del ego descompuesto, dislocado, compulsivo. El consumismo, todo lo que... Exacto, ¿no? Pero en esa división, el individuo, como no tiene sentido, porque no tiene proyecto comunitario, porque no hay un proyecto común dado por Dios ni por la naturaleza, va a tener que ser el arquitecto de su propio destino, ¿no? Y este individuo se va a aceptar en términos generales que es malo por naturaleza, ¿no? No se le exige al individuo virtud, sino que se le va a exigir, pues, ¿cómo se llama? Que a partir del egoísmo se pueda crear convivencia, una negociación constante, ¿no? El punto culminante más acabado de esa negociación constante se llama mercado. ¿Por qué? Que se dio ya hacia 1700, 1800 la reflexión sobre el asunto del capital y del mercado a través de autores como John Locke, ¿no? ¿Cuál es la idea del mercado? Es que yo con mi egoísmo genero una especie de bien, no una comunidad moral, sino de especie de bien. Por ejemplo, yo soy el zapatero
Yo produzco zapatos y los produzco porque quiero que me los compren y obtener dinero. Ahí yo no estoy pensando en los que me van a comprar zapatos, en lo que van a sentir ellos. Yo quiero producir zapatos pues para que me los compren. Y el que me los compra, me los va a comprar no pensando en mi bienestar. No va a decir, ay, voy a ayudar a Mario que Sino produce que zapatos. le resuelves una... Oye, Mario, y en esa necesidad. lógica, digo, ya lo reflexionamos, ya no lo dijiste en el texto Del crédito. fundacional, ¿no? En el de, Sí, en la el de democracia del ego. ego. Pero ¿cuál es el papel para regresar al político en esta trayectoria, digamos, de liberalismo, de individualismo y de profesionalización política o de modernidad política? ¿Cuál es para ti el diagnóstico? Bueno, ¿Por qué están las cosas así? ¿Hay moral o no, digamos? O sea, lo que quiero es preguntarte cuál es el objetivo para ti de este texto, el central. Bueno, sí, o sea, primero es que, a ver, son dos grandes, ¿no? Comienzo por la parte más práctica. El primero es que si estamos en una sociedad que se creó una profecía, la profecía de que todos somos malos o no virtuosos y que tenemos que controlarnos para no comernos unos a otros, el texto lo que busca es que relativicemos la idea de que la política sirve al bien. Cuando yo comienzo mis cursos, los estudiantes en general les pregunto, ¿por qué están estudiando política? Y en general ellos contestan que están estudiando política porque quieren hacer lo bueno. No, pues que cambiar las cosas. Y les digo, ¿quién les dijo que, sobre todo en nuestra época, la política sirve para hacer lo bueno? O sea, la política es un martillo, se convirtió en una herramienta casi pura. Es la herramienta del poder. ¿Cómo movemos el martillo si lo utilizamos para construir y clavar un clavo o lo que utilizamos para romperle el cráneo a un congénere? Eso lo mueve no la política en sí misma, sino el valor que le damos a la política, la ética, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos el instrumento y la herramienta? O sea, un propósito del texto, para que en la democracia del ego no nos engañen con discursos morales, ¿no? Es precisamente que en nuestra sociedad hemos decidido desterrar la moral de la política y poner el egoísmo como el filón que mueve a la política. Por lo tanto, para que la política se mueva a una especie de bien público, tiene que tener muchos controles. Esa es una de las primeras cosas. O sea, no tenemos políticos virtuosos, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad tendría que saber que al político hay que controlarlo en sus negociaciones. ¿Por qué? Porque no va a actuar con moral, aunque nos diga que está actuando con moral. Habrá algunos garbanzos de a libra en la historia moderna que han actuado con moral y han tenido beneficios para sus pueblos. Y esa es la segunda respuesta, que ahí voy, ¿no? Por ejemplo, Nelson Mandela es, desde mi punto de vista, uno de esos grandes garbanzos de libra. Pero antes de pasar a eso, para responder la segunda parte, se trata precisamente de que la intención es despertarnos como ciudadanos, es decir, en las promesas de campaña, cuando los políticos están en campaña, siempre aluden a valores, ¿no? Generalmente los discursos de campaña están basados en decir que van a traer el bien de los demás, que están pensando en el bien de otros, pero tenemos 500 años de experiencia para saber que gran parte de ese discurso es en realidad es un discurso de papel, ¿no? Es un discurso efímero, o sea, ¿no? Pero en el corazón de las personas sigue habiendo el deseo de que la política sirva al bien, que es un deseo antiguo, ¿no? Es un deseo de la política clásica, pero que además exigía en la política clásica la reunión entre valores fijos y proceder del poder. Ahora no, ahora como sucedió con Maquiavelo, se sigue utilizando el asunto de los valores y el bien. La intención es que sepamos que lo que encontramos en la política es una serie de acuerdos egoístas y que lo mejor es que estemos alerta del asunto para poderlos controlar desde la ciudadanía. O sea, es lo más cercano a la moral, es que los ciudadanos entráramos también al juego de la negociación del poder. O sea, no podemos dejar a los políticos y a las mujeres en la política negociando solitos. O sea, en la medida que el ciudadano se mete, entonces el interés del ciudadano
está en la mesa de la negociación. Si no, no hay negociación. La segunda cuestión tiene que ver precisamente con que resulta que aunque en esta época hemos dividido la moral de la política, garbanzos de libra, como estoy diciendo de Nelson Mandela, sí han sido morales en su proceder. Hay muchas cosas que pudiéramos discutir acerca de la trayectoria personal de Nelson Mandela, pero en general han actuado con valores y resulta que han sido políticos que han logrado beneficios muy importantes para sus pueblos a contrapelo de la división entre moral y política. Es decir, que la moral todavía puede jugar un papel si hay políticos que asumen con virtud su papel en la política. No van a ser exactamente morales, sino políticos con ética. Los políticos con ética asumen la responsabilidad pública de sus actos. Saben que han cometido errores y los pueden hacer públicos y los pueden asumir, ¿no? Pueden buscar la reconciliación de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Entre otros podríamos mencionar gente como Martin Luther King, ¿no? Que desde su trinchera también hizo política desde un punto de vista moral. Pero es sobre todo lo más importante es que a estas mujeres y hombres que ejercen la política con valores, lo están haciendo más desde una reflexión ética que desde una reflexión moral. ¿Por qué? Porque es muy difícil cumplir las morales fijas que todavía sobreviven con nosotros. Pero desde la posición ética pueden ser responsables de sí mismos frente a otros. Es decir, la reflexión ética los lleva a decir que una forma de mover el martillo del poder es con el brazo de la ética que tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? Pero, o sea... Después de estas amplias respuestas, yo creo que tendríamos que poner sobre la mesa algún dilema o algún problema Pues contemporáneo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, este debate que hay, sobre todo, por ejemplo, con la ideología de género. O sea, no, sin situarlo en algún espacio en concreto, imaginemos, pues, que hay un político o una persona que se dedica a la política, tiene una idea, una cultura, una moral propia sobre esta situación, pero de alguna manera está involucrado en una elección, en un gobierno, es autoridad, está en un cargo público, y cómo tiene que negociar esa situación. O sea, ¿qué es lo ético? ¿Qué es lo que debería de suceder? ¿Cómo va a negociar él si en el caso en este caso pudiera ir en contra, digamos, de su moral individual, de su moral personal, cuando esta apertura, esta necesidad de que deje de haber violencia de género, pudiera pensarse que son positivas, ¿no?, para la humanidad? Pero, es decir, no sé, pongo sobre la mesa un debate, porque lo que tengo yo claro es que hay individuos, hay políticos que son éticos, como dices, pero también a la hora de ejercer el gobierno, o sea, a la hora de gobernar, la realidad, otra vez, los pone frente a situaciones complejísimas. Claro. A ver, yo creo que ahí el gran reto que tiene un hombre o una mujer de Estado, a diferencia de un político o una política chocarrera, ¿no? O sea, los chocarreros van a utilizar cualquier cosa, ¿no? Y van a agarrar discursos de moda, o que a ellos les parecen de moda, para hablarnos de promesas. No, yo voy a establecer la equidad de género. O sea, lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Los chocarreros en realidad son politiqueros, sí, oportunistas, digamos, de los valores morales, que precisamente era lo que quería combatir Maquiavelo, dividiendo la moral de la política. No nos dejemos engañar por esos politiqueros. Pero las personas que en realidad son de Estado van a tender más a decir la verdad que a mentir a la gente. O sea, mira, creo que hay un ejemplo muy bonito de Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill, en medio de la Segunda Guerra Mundial,
Ya está la invasión sobre Londres, casi es un hecho. Y él podría salir a decirle al pueblo, oigan, pues nosotros somos la gran Inglaterra, vamos a salir a ganar. Pero en un discurso memorable le dice a su pueblo que solo les ofrece sudor y lágrimas. Y el pueblo reacciona. Es decir, que el gen de la verdad, por decirlo de alguna manera, es un hándicap, es un valor de los pueblos y de las personas. O sea, resulta que estamos... Por eso te digo, por eso decía yo que esto de la división de moral y política es como una profecía autocumplida. O sea, la profecía de que todos somos malos. Pero resulta que al interior de las personas hay algo que valora la verdad, ¿no? Hablar con verdad a los pueblos los puede engrandecer. Y demostraciones las tenemos en la historia. Y vuelvo también otra vez a Nelson Mandela, a Martin Luther King. O sea, decir, confrontar las realidades terribles es algo que hace crecer a los pueblos. Entonces, por ejemplo, yo digo, en el tema de género, evidentemente hay muchas reivindicaciones legítimas que pueden ser utilizadas de manera pragmática por los políticos. Pero cuando por ejemplo, me parece que cosas que tienen que ver con la verdad histórica. Efectivamente, las mujeres han sido maltratadas y marginadas en la historia. Eso es una verdad histórica. Y sobre eso, ¿cómo construyes política? Porque la otra es sencillamente darles por su lado, integrar el lenguaje inclusivo, otras cosas que pueden ser muy superficiales en su momento. No estoy diciendo que el lenguaje inclusivo sea superficial, pero es, digamos, es un capital que puede ser... Puede ser utilizado superficialmente. Sí, banalizado, ¿no? Entonces, pero resulta que los pueblos relativamente saben identificar cuando alguien está banalizando, porque además luego los resultados son catastróficos, ¿no? De la banalización de los valores morales. Y también, pues, o por lo menos los pueblos tendrían que aprender a distinguir a quien pone una posición de valor a través de la reflexión ética. ¿Cuál es la diferencia otra vez? Es que la posición de valor pensada desde la ética no significa que seamos seres perfectos, sino que nos hacemos seres responsables con el otro, con los demás, ¿no? Esa es la posición ética. No es cumplir la tabla de los 10 mandamientos, es que el otro, en términos personales, me importa, ¿no? Y por ahí está el asunto. O sea, ¿cómo puedes negociar desde el fingimiento o puedes negociar precisamente incorporando la valoración del otro y convertirla en la política pública? Por eso el terreno está en lo ético en principio y luego se va a traducir en la norma, se va a traducir en la política pública, se va a traducir en la administración, ¿sí? O sea, entonces, esa es la gran tensión de cómo metemos en la negociación el asunto de la responsabilidad con el bien público, ¿no? Que no la van a hacer porque sean la gran mayoría de los políticos y las mujeres que participan en la política no son seres clarividentes de Estado, o sea, no son jefes en realidad del pueblo, ¿no? Sino que son grandes negociadores. Entonces, creo que hay una franja amplia y que tendríamos que comprender que una gran parte de los políticos lo que hace es negociar entre ellos intereses personales egóticos, y nosotros tenemos que meternos a sus intereses personales egóticos para presionar desde la ciudadanía para que nuestros intereses también estén ahí. O sea, es decir, hay que ponerles controles, ¿no? Pero ¿qué tal que surgen estos otros que creen realmente en el buen gobierno y entonces ejercen, digamos, lo difícil del asunto, y hay que ser muy claros con esto, es que vamos descubriendo quiénes fueron realmente hombres y mujeres de Estado cuando pasa el tiempo. O sea, hay que darles tiempo a estos hombres y esperar su demostración histórica. Eso, digamos, es lo tremendo, porque alguien se puede vender demagógicamente como un hombre o una mujer de Estado en el momento y dar la apariencia, ¿no? Pero en realidad es la demostración histórica. Por eso todavía en nuestra cultura moderna
Y pese a la división entre moral y política, existen padres de las patrias. O sea, personas que uno dice, fundó la patria, ¿no? Y que la reconocemos no en su perfección, sino en su congruencia ética, ¿no? Como grandes fundadores de las patrias. Y eso sigue estando, o sea, eso se superpone al pragmatismo de dividir la moral y la política, ¿no? Pero bueno, no sé, pues hay que dar juego aquí a nuestros... Denise, ¿algo que decir? ¿Algo que preguntar? Me regala. Bueno, primero muchas gracias por recibirme en este espacio. La verdad Gracias, creo que Denise. es muy interesante todo lo que he estado escuchando en este momento. Pero a mí me gustaría ahorita plantearles algo para lo que me gustaría que abrieran un poquito la mente. Creo que hay un tema ahí que está volando entre todo lo que has dicho y que me gustaría como bajar. Y este es el tema de la dualidad, o sea, de la dualidad humana. Uh-huh. Que la verdad, bueno, en esta dimensión, en esta tierra, en esta vida humana, como lo prefieran ver, yo creo que pues tenemos dos polos, ¿no? Independientemente de si es bueno o malo, pues existen dos polos, que es lo mismo. O sea, son dos cosas de lo mismo. Entonces, no creo que sea tanto como bueno y malo, pero tú mencionas acerca de que todos somos malos, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, totalmente yo creo que todos somos malos para poder realmente llegar a un ser integrado, a un ser que acepta su dualidad y a partir de eso decide. O sea, estamos hablando de un tema de libre albedrío. Entonces, también, para esto que les digo que abramos la mente un poquito, es el hecho de que si somos duales, así como existen políticos que buscan el bien común y colectivo, pueden existir políticos que buscan, pues, no lo mismo, o sea, lo contrario, sino más bien son personas de poder que lo que están buscando es tener mucho más poder. Uh-huh. Y en realidad no están viendo por el colectivo, sino más bien por el tema de los intereses propios, como decíamos, ¿no? Del ego, que es como el epicentro de este podcast y de todo lo que estamos platicando. Entonces, a mí me gustaría plantear una pregunta. Primero, yo creo que hay un porcentaje muy minúsculo en esta tierra de las personas que realmente tienen el poder y que son las personas que realmente toman las decisiones grandes, ¿no? O sea, porque si nos vamos a la pirámide, o sea, de lo que sería el 1%, al final, sin entrar mucho en teorías conspirativas ni nada de esto, sino más bien la política cumple la función muchas veces de aportar a estas élites, a este pequeño porcentaje que son intereses propios comunes. O sea, intereses entre un porcentaje muy mínimo del colectivo, pero que entre ellos, o sea, es su poder como potencializado. Pero bueno, entonces a mí me gustaría pensar que para poder cubrir esos intereses de estas personas que realmente tienen el poder sobre las decisiones grandes, un político que realmente quiere escalar a ese lugar de la pirámide, a tomar esas decisiones, tendría que en algún momento ceder a las peticiones de poder de estas personas. Entonces, en algún momento, si esta persona político quiere hacer el bien, en algún punto se vería frustrado porque no puede hacer las cosas a su manera, sino más bien tiene que servir a un sistema. Entonces, ¿a partir de qué momento, y esta es mi pregunta, a partir de qué momento una persona que entra a estudiar ciencias políticas y que tiene todas las buenas intenciones de cambiar el sistema y de aportar al colectivo, a partir de qué punto esa persona tendría que romper esa idea de bien para poder crecer en su carrera política y poder ceder a los intereses del poder? No estamos hablando del poder para el bien, sino del poder para el ego, el poder diabólico, como mencionaba Maquiavelo, el maquiavélico. Mira, no, perfecto. A ver, yo antes de esta pregunta de Denise no entendía más de dualidades más que el tequila dual, o sea, doble, ¿no? Me lo trae doble. Salud. Salud. A ver, Mario, es un buen planteamiento, ¿no? A ver, sí, es que un reto esta fíjate pregunta. que si en esta dualidad que plantea Denise, lo que yo estoy diciendo es que el mundo moderno optó por una de las partes, en la parte del mal, digamos así. Es decir,
aceptemos que somos malos y que desde esa maldad tenemos que autorregular y equilibrarnos, ¿no? Entonces, por eso se ha dejado de hablar precisamente en los gobiernos de virtud. Por eso no se responde a la segunda pregunta de Aristóteles, ¿cómo gobiernan? ¿Gobiernan bien o para el bien o gobiernan mal o para el mal? Ahora, digamos que aceptamos en general que somos seres humanos malos y que entonces hay que equilibrarnos para vivir más o menos, o conseguir fórmulas para que nuestro egoísmo cree un poco el bien, ¿no? Como es la fórmula de la mano invisible del mercado, los intereses individuales que crean un bien, digamos así. Luego hablaremos del mercado. Entonces se opta por una de las dos partes de lo humano. Yo también coincido que en nosotros nos comporta el mal y nos comporta el bien. Ahí aludo a gente tan poderosa en pensamiento como el psicólogo Carl Jung, ¿no? O sea, y dice, hay una reflexión que menciono y dice, como si todo fuera tan fácil. Ojalá y pudiéramos agarrar a todas las personas malas, las atamos con una soga y las tiramos al precipicio y se acabó el mal. Pero resulta que el mal reside en nosotros, ¿no? Mismos. Entonces no se puede. Pero ahí está una primera cosa, y es muy importante lo que acabas de plantear, Denise. Yo reconozco en las personas que se convierten en verdaderos hombres de Estado y mujeres de Estado un ejercicio personal de reconocimiento ético de su propia maldad. Ellos saben de su maldad. Podemos ver las discusiones, miren, hay que leer el libro de Nelson Mandela que se llama Largo Camino hacia la Libertad, precisamente donde él va discurriendo acerca de su propia experiencia personal y de alguna manera, yo diría, de su propia maldad. O sea, ¿cómo me quito los fantasmas del odio a los blancos, ¿no? A los que han oprimido al pueblo negro sudafricano? ¿Y cómo es que sale de la cárcel Nelson Mandela perdonando? Hay una gran película que deberíamos ver, quienes les interese esto del ego, que se llama Invictus, ¿no? No puede lograrlo sin el reconocimiento de su propio mal. Tiene que saber de su sombra. Sin haberse enfrentado a su sombra, no puede acceder a la posición ética porque el poder es muy tentador y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? El poder es un gran corruptor. El martillo. O sea, el martillo puede generarte una sensación de poder sobre los demás, ¿no? Para romperles la cabeza, si tú eres el único que tiene el martillo. Pero entonces, estos han pasado por una experiencia personal de reconocimiento de su propio mal para luego convertirse en personas de Estado. O sea, en general, las experiencias modernas de este tipo de... El propio razonamiento de Martin Luther King acerca de su proceder como persona, ¿no? O sea, hacía una profunda reflexión y constante reflexión, un discernimiento acerca de su proceder. Sin eso no puede haber hombres y mujeres de Estado. Y no quiere decir que sean ni perfectos, ni íntegros totalmente, solamente son congruentes en conocer una cosa importante. La maldad empieza por ellos. ¿Cómo domino yo mi propia maldad? Y eso no significa que la erradiquen o que se vaya a acabar. Significa que van a tener al monstruo enfrente. Significa que el poder va a ser para ellos y ellas su mejor virtud y su peor tentación siempre. Este reconocimiento es altísimamente ético y personas que han logrado transformar la historia. O sea, pónganse ustedes a ver, o sea, ha habido gente, por ejemplo, Federico Schindler, ¿no? Vean en la película La lista de Schindler. Él hace una reflexión ética acerca de su propia maldad. No se las voy a, ¿cómo se llama? No se la voy a spoilear, o sea, hay que verla, pero es, cuando llega el reconocimiento de su maldad, él nunca fue como el perfecto y el bueno, sencillamente reconoció su propia, y algo pasó. Resulta que cuando eso pasa, y eso es una experiencia básicamente ética, hay una satisfacción personal en la persona de poder. Segundo, sí, yo estoy de acuerdo que esta pirámide, en esta pirámide, en la cúspide, hay mucho del ego, ¿no? Hay mucho del ego, y que eso significa que ir a contrapelo del ego alocado
porque ya dijimos que hay un ego que puede ser corregido, ¿no? El ego corregido precisamente es aquel que reconoce su propia maldad. El ego mismo se convierte en el maestro de la propia maldad, ¿no? Y te la revela, la maldad, y entonces al verla tienes que tomar posición. El ego alocado se disfraza y nunca se logra ver, sencillamente actúas como una máquina alocada, ¿no? Efectivamente, a las personas de Estado, a los hombres, cuando hablo de hombres y mujeres de Estado, creo yo, es para mí la categoría más alta de la política. Quienes piensan en sus pueblos, ¿no? Quienes piensan en sus pueblos. Hay una satisfacción muy importante, pero a costa de un riesgo personal. Siempre ir en una actuación donde la negociación no sea puramente pragmática y en la élite, sino que se introduzca valor, implica por un lado obtener mucha legitimidad y poder para poder penetrar ahí, pero por otro lado también implica la aceptación de un alto riesgo personal. Esto les espanta mucho a mis estudiantes. Ay, no, es que si yo tomo un alto riesgo personal me van a matar. A los malos también los matan, ¿eh? O sea, los malos también se mueren haciendo el mal. No sé si me voy a entender. Aquí se trata de a qué le vas a apostar la vida. Y sí, no se trata de ignorar el riesgo personal de enfrentarte a tu propia sombra, en primer lugar, y luego a la sombra del poder. Por supuesto que eso va a implicar una apuesta riesgosa. ¿Pero qué? De repente mis estudiantes me dicen, no, pero a Gandhi lo mataron. Pues sí, pero los narcotraficantes también los matan, ¿no? O sea... bueno, y a borbotones. A borbotones, además. Pero la cosa aquí es, ¿quién encuentra la posibilidad de significado en su vida utilizando el poder como herramienta movida por la ética? No me quiero ver religioso ni nada, pero, por ejemplo, la línea progresista, yo diría, la llamaría así, de la Iglesia Católica, dice que la política es la más alta forma de servicio a los demás. ¿Por qué llega a esa conclusión, por ejemplo, ahorita el Papa Francisco? Porque es efectiva, o sea, es que es una herramienta de poder que puede transformar la vida de muchas personas. Pero precisamente se necesita el actuar ético. Yo diría, ¿por qué no el actuar moral? En este momento del tiempo no tenemos una moral fija. Lo que tenemos es una herramienta muy poderosa y es la reflexión acerca de mi acto. Y eso se llama ética, ¿no? Entonces yo como hombre de poder o mujer de poder hago la reflexión acerca de mi acto y entonces esa reflexión acerca de mi acto me lleva precisamente a reconocer mi dualidad, luz y sombra en mí. ¿Sí me voy a entender? Lo interesante de todo, Denise, es que es una experiencia completamente humana. Es decir, sí se puede tener. No son seres especiales los que los pueden tener, solamente. Todas y todos lo podemos tener. Es una experiencia que además puede llegar a tener lugares magníficos, la integración de la sombra y la luz, de la dualidad mal-bien en nosotros. Basta con leer toda la teoría, y yo las propongo a los escuchas, toda la teoría de la sombra de Carl Jung. La integración de la sombra es la libertad. O sea, el reconocimiento de mi propia maldad es la libertad. Quien reconoce su propia maldad distinta, o sea, difícilmente juzga a los demás. La verdad, ¿no? ¿Qué le voy a andar juzgando? O sea, si yo me conozco. Pásenlo eso a la experiencia de un político. Por supuesto que va a tener que negociar cosas terribles en su momento. Pero también, o sea, porque la política es así, terrible, no vamos a pintarla de colores ahora, ¿no? Pero ¿qué tal si sabiendo esa decisión terrible, por eso la política necesita entrenamiento y arte? Porque sabiendo que se van a tomar decisiones terribles, te avientas a la decisión, y ahí está algo que se le ha banalizado mucho, pero la decisión del mal menor, ¿no? ¿Cómo le haces a esto? Entonces, no es fácil, pero la buena noticia es que es una experiencia humana liberadora cuando nos vamos a estos textos como los de Carl Jung, ¿no? Mi querido Oscar.
Yo ya pensé que cuando me presenten quiero que digan que soy secretario de la Sociedad de Escuchas del Maestro Lobo. Oye, no, pues genial. La verdad es que yo disfruto muchísimo escucharte porque se abren mil caminos en cada una de las participaciones. Me gustó a mí mucho este texto porque me parece que es así el de al pan y al vino. O sea, pongamos sobre la mesa que pues la moral y la política no necesariamente están juntas. Yo creo que se abren también muchísimas otras reflexiones, ¿no? Inacabadas, o más bien que seguirán desarrollándose inclusive en tus otros temas. La idealización que tenemos de los políticos, ¿no? O sea, también el papel que hemos tomado como ciudadanos. Luego retomo ese llamado con lo que también has comentado en torno a qué es lo que tenemos que nosotros hacer activamente para participar, porque pues los juzgamos porque son unos corruptos y unos cochinos y hacen tranzas y se pasan de lanza, y nosotros nos ponemos, creo, pues como atrás de un barandal en torno a como unas víctimas, así lo veo y digo, no, yo creo también contundentemente que nosotros contribuimos definitivamente, pues porque no vienen de Marte. Bueno, por lo menos estos, los próximos probablemente sí vengan sí vengan de Marte, pero pues el ciudadano tiene un papel fundamental, ¿no? O sea, y también comparto esto que dijo Denise de, pues en realidad todos demonios, o sea, es también la aceptación de esta parte, ¿sí? ¿No? O sea, de esta dualidad en la que vamos viéndola más seguido en el espejo y aceptamos los cuernitos y también las alas con las que pudiéramos hacer la parte buena, ¿no? Y también, desde luego, aunque sea repetitivo, pues la pregunta basta es la ética, ¿no? ¿Y cuál es el mejor camino, ¿no? Sí, no, definitivamente. Primero decir que la palabra demonio fue utilizada por Max Weber sin tapujos, como para que no le tengamos miedo a utilizarla, ¿no? Decía Max Weber que quien entra a la política debe saber que ahí se hacen pactos con el demonio. Y luego agregaba en su conferencia y dicha ante un público académico, quien no vea esto es un niño desde el punto de vista político. Así lo decía claramente Max Weber, o sea, está hablando de esta demonización. Ahora, efectivamente, si consideramos a los políticos como, digamos, dejemos aparte por un momento a los hombres y las mujeres de Estado, ¿sale? O sea, a los lúcidos, a los jefes clarividentes, que no son imposibles, porque tampoco los quiero poner en un altar imposible, sino que precisamente la democracia del ego lo que está buscando también es motivar a muchas personas que tienen el deseo inicial de hacer el bien, que tengan herramientas efectivas para hacerlo. O sea, es decir, no se trata de que cualquier hijo de vecino, como dicen aquí, lo va a hacer, pero si alguien realmente genera de su convicción ingenua una convicción madura, por decirlo así, pues que tenga herramientas, ¿no? O sea, te vas a meter con el demonio, ¿sale? Pero creo que si nos quedamos con la gran franja de mujeres y hombres en la política que son negociadores, va a ser bien fácil de alguna manera decir, me tengo que meter a la negociación. No sé si me voy a entender. O sea, es decir, yo no puedo no querer estar en la política, porque si no quiero estar en la política, le dejo la negociación a esta banda. O sea, si son negociadores, yo me tengo que meter a la negociación. Y me voy a ensuciar las manos. Y me voy a ensuciar las manos, que a lo mejor apostándole con un voto a alguien, a lo mejor metiéndome con organizar mi cuadra, mi colonia, ¿no? O sea, tengo que meterme en la negociación o pues voy a quedar a expensas de que negocien lo que, ¿no? Si todos los ciudadanos nos sustraemos de la negociación, entonces pues estamos fuera del sistema, ¿no es cierto? Entonces, ahí queda claro que tendríamos que meternos a la negociación. Ahora, otra gran, creo, y que no lo hemos mencionado, pero lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos, es precisamente que con esta división entre moral y política nos ayuda a no creer que hay partidos del bien, ¿no? Que hay los buenos de la política, los buenos incorruptibles. Todos los buenos, hasta los más buenos, tienen su lado, su dualidad de maldad, ¿no?
No hay el ángel vengador fulanito de tal que ahora Dios nos visitó a través de... ¿No? No, perdón. Ese que incluso que sea hombre de Estado, regresemos al ejemplo de Churchill. Le dice la verdad a su pueblo, sangre y lágrimas, pero tiene que mandar gente a la guerra y tiene que tomar la decisión de que se mueran jóvenes ingleses. O sea, ahí hay un lado oscuro y de maldad, por decirlo así, que lo tiene que asumir. No sé si me voy a entender. No es Dios visitó a Inglaterra a través de Churchill, ¿no? No sé si me voy a entender. Entonces, nos ayuda a no creer a quien nos venga a decir que él es el partido del bien, ¿sí? Porque eso causa guerras de exterminios entre los políticos. Yo no creo que el que se mantenga en la negociación transaccional sea lo mejor. Es muy cansado. Todo el mundo tiene que meterse en la negociación y te cansa, ¿no? Deberíamos tener líderes clarividentes, ¿no? Deberíamos tener líderes que busquen el bien común. Nos ahorrarían muchas penalidades. Pero como no existen, nos tenemos que adaptar a esta parte de la negociación, ¿sí? Y en eso es muy importante el reconocimiento de la falibilidad humana y no dejarnos atrapar por la idea de quienes siguen, así como lo hacían en el medioevo, utilizando la moral como justificación del poder, porque eso es una de las grandes puertas del ego alocado, que solo trae desgracias a los pueblos a largo plazo. ¿Qué más hay que decir, Mariol? ¡Salud! Yo creo que hay que decir salud y hay que despedir este capítulo, pues no sin antes agradecerle a todos los escuchas, por supuesto a Denise. Gracias, a Denise, Oscar, gracias, Oscar. Mario, Camichín. una conversación muy interesante y que deja muchos dobles clics, ¿no? en la reflexión, ¿no? Muchas cuestiones que apuntar. A mí no me queda más que agradecerles su compañía nuevamente y recordarles que este podcast producido por Solivagus no es un programa de psicología, no es un podcast de autoayuda, no es un curso de ciencia política, ni siquiera una sesión de catecismo. Somos la democracia del ego. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Camichín. Nos vemos. Gracias, Denise. Gracias, Oscar. Bye. Solivagos, Edición Cultural presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.